muerte de todo. Primera Corintios capítulo 12. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Digamos, la lección de el obrero y la iglesia está en gran parte resumida, ¿sí?, en este pasaje, que es uno de los pasajes más relevantes en la escritura respecto a nuestra unidad como cuerpo, ¿sí?, como cuerpo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Van conmigo? Listo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de reconocer el señorío del Señor y de vivir para Él. Ahora bien, hay... ¿Quién diga esa palabra fuerte? De dones. Muy bien. Pero, aunque hay muchos dones, ¿qué? El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Muy bien. Después, hay... Diga esa palabra. De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces está ahí haciendo un contrapunteo entre diversidad y unidad. Sí, aunque hay diversas formas en la iglesia, Dios es el mismo. El Espíritu, el Señor, el Padre es el mismo. Pero a cada uno es dada manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno dice: aquí estoy, presente. Y es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. La diversidad de la iglesia es tan fuerte que el apóstol se atreve a compararla con un cuerpo, donde tan diferente que es una mano como un ojo, diferente en todo aspecto, en todo sentido. Así sucede dentro de el reino del Señor, pero en un solo cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros, ¿sí? Y miembros cada uno en particular. Ok, somos uno, pero no somos los mismos. Cada uno es en particular el siervo que el Señor ha querido que fuéramos, y no tenemos entonces por qué ni imitar a otros ni envidiar a otros, sino más bien entender qué fue lo que el Señor decidió para mí, cuál es el propósito que hizo que me formara y que me creara, y ubicarme. Qué importante eso, ¿no? Es muy importante en la vida entender que somos resultado del propósito de Dios. No somos resultado de la casualidad, como que Dios puso a Adán y Eva irresponsablemente en la tierra. Háganle, reproduzcanse y a ver quién aparece. Sino cada uno de nosotros somos resultado del propósito de Dios. ¿Qué significa el propósito? Nos quedamos aquí encerrados y no hay forma de salir. Entonces necesitamos alguna cosa para poder quitar la chapa. Entonces, no sé, desbaratamos esta mesa, cogemos esta bicha y hacemos una herramienta, ¿sí? La fabricamos entre nosotros. ¿Con qué? Con un propósito, ¿sí? Con el propósito de lograr un fin y de permitirnos violentar la chapa y escapar y poder ir al culto, ¿sí? Antes que el Señor te formase, ya tenía ese propósito en mente. Y tú eres resultado de su creación, consciente e inteligente. Y por eso es relevante entender que el lugar que debo buscar es el lugar que Dios tenga preparado para mí. El rol que debo desempeñar es el rol que el Señor tenga preparado para mí. Porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, Él nos creó
Y su propósito da razón y sentido a nuestra existencia. La vida tiene muchas opciones, muchos caminos. La iglesia incluso tiene muchas alternativas. Pero no se trata de escoger las opciones, se trata de alinearnos con el propósito. Qué diferente es la vida desde esa perspectiva. Porque yo podría decir, tengo todos estos caminos. Y hay algunos prohibidos, otros permitidos. Y pues como sabiamente de pronto puedo escoger algo interesante como plan de vida o carrera de vida. Pero no se trata de eso, se trata de que hay un propósito escondido en Dios para con nosotros. No es que escojo, ¿sí? Sino escoger querer lo que Dios haya destinado para mí. Lo que sea que sea, ¿sí? Así hoy no lo conozcan, así de pronto no sea lo que yo haya pensado o lo que yo haya soñado, con la seguridad de que Dios es mejor, más bueno, más inteligente, más sabio y perfecto, mucho más que yo, mucho más alto que nuestros caminos son sus caminos. Y entonces, no es yo quiero esto, yo voy por esto. La Biblia dice no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, mi tarea es como meterme con el Señor y decirle, Señor, ¿tú para qué me creaste? ¿Por qué me pusiste aquí en Bogotá, en esta familia, en esta época, en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres hacer de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Sí? Y eso, hablando de la iglesia, es muy relevante, porque nos pone en una perspectiva muy diferente. ¿Sí? No de correr al llegar a un lugar, o llenar un puesto, o ocupar una posición, o trabajar en algo, sino de correr a sus pies y decirle, Señor, ¿para qué me tienes a mí aquí hoy? ¿Dónde me quieres? ¿Y qué he de hacer? Porque quiero cumplir tu propósito, que tú, además de formarme, me pusiste acá y me capacitaste y me trajiste a este lugar. El primer principio, hablando de la iglesia y el servicio, es: somos un solo cuerpo de muchos miembros. Cada uno de nosotros debe entender cuál es su rol y cuál es como su posición en medio del cuerpo. Dice la Biblia, no hagas nada por contienda, estima a cada uno a los demás como superiores a él mismo. También dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y dice, más fuerte ahí incluso, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que nos lleva a entender que la jerarquía en el cuerpo del Señor es miembros y Dios el Señor. Sí, somos uno, no hay varón, mujer, esclavo, etcétera, etcétera. Todos somos en algún sentido iguales. En otro sentido, incluso cada uno debe considerar a los demás como superiores, incluso a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el valor que tiene un hijo de Dios? ¿Cómo se valora? ¿Qué precio le podemos dar a la vida de un creyente? Pues el precio que se pagó por rescatar. ¿Sí? A mí me aterra, de las cosas la cosa que más me aterra en el mundo, en la actualidad, respecto del valor que se le da, son las obras de arte. ¿Sí? A mí me parece la cosa más loca que un lienzo que se pudiera arrugar y meter en este bolsillo, ¿sí? Termine a ser subastado y se venda. Creo que el último, que fue un Picasso que superó el récord, fue como de 110 millones de euros. ¿Sí? Me parece, y es una tela que yo puedo arrugar y meterme en el bolsillo. O sea, esos son como 150 Ferraris. Yo no puedo creer eso. Pero el valor de algo se define por cuánto está la gente dispuesta a pagar por eso. ¿Sí? Y por eso está ahí protegido, ¿sí? Y pues fue subastado en tanto. De la misma manera, el valor de tu vida, de la de tu hermano, se valora en cuánto estuvo el Señor dispuesto a pagar por ti. Su vida y su sangre vertida en una cruz. Es el valor que tiene. Es el valor que tengo. Es el valor que tiene tu hermano. Y en Él somos uno. Y el Señor es la cabeza. Muy bien. Entonces, primero, un solo cuerpo de muchos miembros. ¿Se entiende ahí lo que escribí? Sí, esto es una E. Segundo, jerarquía. Muy bien. Tercero, un gobierno.
Ok, todos somos iguales, pero hay un liderazgo, hay una estructura de funcionamiento en la congregación. El Señor puso gente a nuestro alrededor, en nuestra congregación, en nuestra familia, que Él constituyó autoridad sobre nuestras vidas. Y la autoridad puesta por Dios debe ser, pues, honrada en nuestra vida. Hablábamos de obreros, de diáconos, de obispos, ancianos y pastores. Aquí hacíamos la pregunta, bueno, ¿será que sí es diferente el obrero del diácono? Yo les sigo dejando la tarea, de pronto lo podemos ver en otro escenario. Pero el concepto aquí es que venimos de ser un solo cuerpo de muchos miembros, cada uno diferente, donde todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales. El Señor es el que manda, ¿sí? Pero hay un gobierno, una estructura, ¿sí? Hay un orden dentro del trabajo y dentro de la vida de iglesia. Lo que nos lleva a entender un principio importante dentro de la congregación, la especialización. ¿Recuerdan esto? ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es no. ¿Sí? También dice, hay diversidad de dones, lo acabamos de leer, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. La diversidad, la especialización, lo diferente que tenemos unos de otros no cambia el hecho de que somos uno, pero nos hace entender que cada uno de nosotros en particular tiene una tarea, tiene un rol, tiene algo que desempeñar en medio de la congregación. Entonces, especialización, ahí encerramos el concepto de diversidad. Diversidad. Efesios, otro capítulo muy importante respecto de este tema, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es interesante. La mano está acá, el ojo está acá, pero hay una conexión entre ambos. ¿Sí? Hay una vinculación. Y según este pasaje es una vinculación de ayuda mutua. ¿Sí? Según las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, estamos trabajando en el cuerpo con una dinámica de mutua colaboración. Yo te ayudo, tú me ayudas, nos edificamos mutuamente y aportamos a nuestras vidas en reciprocidad dentro del caminar del cuerpo como un todo. Según que la actividad propia de cada miembro. O sea, hay una vocación, hay vocaciones, hay actividades propias. Cada uno de nosotros tiene una forma particular de servir y de administrar el don, la gracia, el misterio que el Señor nos ha encomendado. ¿Se acuerdan que hablábamos hace como 15 o 3 semanas de pronto tú eres el animador? ¿Sí? El Señor te puso acá y todos los que te saludan como que reciben como, uy, ¿verdad? Que estamos aquí, ¿sí? Que estamos vivos, ¿sí? Escuchaba el testimonio de un pastor, hablaban de un pastor que decían que era impresionante cómo su abrazo transmitía el amor de Dios. O sea, como que él te abrazaba y era como si Dios te abrazara. Entonces, pues es la actividad propia que el Señor da a un miembro en particular dentro del cuerpo. ¿Sí? Es interesante saberlo. ¿Sí? Saberlo. Yo, por ejemplo, dentro de las cosas que se me ha permitido hacer en esta congregación, yo entiendo que tengo un rol en particular que no está asociado a un cargo o a un ministerio en particular o a un nombramiento, sino a mi lugar dentro del cuerpo interactuando con mis hermanos, y es animar a la gente. ¿Sí? Yo sé que tengo esa responsabilidad también, ¿sí? Que el Señor me toca y me usa para eso, ¿sí? No soy el único, hay otros también que hacen eso, pero el conectarnos, el interactuar, el ayudarnos mutuamente permite que cada uno de nosotros desarrolle su actividad propia. Alguno por ahí de pronto es el intercesor, o uno de los grandes intercesores se entera de cosas y nadie sabe que él está ahí clamando por uno, pero está bendiciendo a la iglesia de una forma supremamente poderosa. Muy bien. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte los dones? Sí, no es uno el que decide. Si uno puede querer, procurar, pero en últimas Él es el que decide. También dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Saben en qué contexto está esto?
Yo voy a ver si hay una puerta por cerrar ahí. Está animado del sonido. Bien. ¿Alguien sabe dónde está sucediendo esto? Cuando La mamá que fue decirle, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿sí? Ellos venían siendo como subyugados y sujetos y oprimidos por el imperio romano, y cuando dicen, este es el Mesías, listo, estaba en así confuso. Sí, este man en cuento de unos meses arma su ejército, viene, tumbamos al rey, nos ubicamos, y ella le dijo, ordena que ellos se sienten uno a tu izquierda y otro a mi derecha. Él le responde como que no tiene idea de lo que ha de pedir. Le pregunta a ustedes, ¿pueden beber de lo que yo voy a beber? Y de pronto me dijeron, sí, claro que podemos. Y le dice, pues la verdad sí les va a tocar, ¿sí? Pero, ¿cuál es el pero? Dice, el sentaros a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo. Él no les niega que hay alguien que se va a sentar a su izquierda y a su derecha. No les niega que hay posiciones en medio del reino. Lo que sí les dice es, eso no es conmigo. El Padre prepara la posición. El Padre pone. Y yo se los digo de forma particular, a mí me produce muchísima tranquilidad en mi vida ministerial el estar seguro que Dios me puso acá. Que no fui yo, que no me lo busqué, que no me lo inventé, sino que de formas sobrenaturales, a la manera de Dios, Él ha conducido y me puso. Y no hay nada más rico que tener esa tranquilidad, ¿sí? Y no decir, pucha, yo me estoy inventando esto, sino, Señor, tú me pusiste, listo, ¿me toca qué? Ser fiel. Agarre el oberón, agarre los instrumentos y cumpla con el propósito, con el llamado, con la responsabilidad que el Señor le ha entregado. Y también vemos acá porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso? El Señor nos hizo. ¿En qué nos creó? En Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es como el Señor diciendo, uy, qué chévere sería un momento donde estuvieran todos los profetas de Baal y llegara un profeta, los desafiara, los dejara en ridículo, yo me glorificara y respaldara su vida en él, y él trajera juicio sobre los que están en contra mía. Voy a crear a Elías. Voy a crearlo. Y no solo para esta, sino para esta, y para esta, y para esta. Y forma a Elías y le da aliento. De antemano tenía preparada esa hora para él. Uy, qué bueno sería que hubiera un gigante que atemorizara a todo mi pueblo. Y que cada que llegara a mi pueblo estuviera como pensando, ¿qué pasa? Pero se levantara uno en medio del pueblo, que aunque fuera pequeño, un poco reconocido, confiara en mí. Y se pusiera enfrente y oprimiera y acabara y matara a aquel gigante que oprimía a mi pueblo. Voy a crear a David. Y no sé qué pensó antes de decir, voy a crear a María Camila, voy a crear a Lina, voy a crear a Esteban. Por la delicia de su diseño anticipado, de lo que espera que suceda con nosotros. Y que nosotros hoy estemos acá, pues nos hace supremamente privilegiados, pero también responsables, ¿sí? De llegar, de lograrlo, de servirle a la manera que Él pensó que íbamos a ¿qué? A andar en ellas. Yo les acabo de hablar de 2 eventos, campeones, hermosos, pero no es el evento, es la vida, es el andar. Y así lo hizo Elías, así lo hizo David, Daniel. Y hoy tenemos historias inspiradoras, campeonas. ¿Por qué? Porque anduvieron en aquello para lo que el Señor les creó. ¿Sí? Te digo algo muy importante. Eso que tú quieres alcanzar, que ahorita de pronto dices, sí Señor, yo quiero eso. Dios lo quiere más. Y Él puede encargarse de que entiendas, sepas, conozcas, comprendas y llegues a lograrlo. Porque es su propósito, es su plan. ¿Por qué pongo estos 3 pasajes? Porque el Señor es el que manda, la estructura es diseñada por Él, las posiciones son puestas por Él, los dones y las obras preparadas son de Él. Él ordena, Él establece, no es vamos a ver cómo nos inventamos esta estructura y se la presentamos al Señor para que Él la bendiga, sino es que el Señor mande.
pusiste a este, diste a este esto, diste a este aquello, preparaste esto para este y para aquel. Ok, vamos a sintonizarnos contigo y cumplir como iglesia el orden que tú estableciste, preestableciste y propones para nosotros. Hablando de eso, recuerda que hablábamos de las posiciones, ¿sí? Persona correcta en el lugar incorrecto. ¿Eso qué produce? Frustración, claro. Oiga, yo soy el brother, yo soy el que se requiere, pero me ponen hermano aquí en lo que no es. Qué frustración tan impresionante, ¿sí? Persona incorrecta en el lugar correcto. Ok, tenemos un rol que se debe desempeñar, pero ponemos la persona que no es. ¿Qué produce eso? Confusión. ¿Será que no tocaba hacer? ¿Pero qué pasó si estamos seguros de que necesitamos a alguien que se encargara de los adolescentes? Sí, es como un lugar importante, relevante. No, pusimos la persona que no era. Y eso, muy bien. Persona incorrecta en el lugar incorrecto. Muy bien. Ponga la palabra que quieran. Eso es un desastre. Persona correcta en el lugar correcto, pues desarrollo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante. Y si todos miembros del mismo cuerpo, si uno dice todos miembros los unos de los otros, como quien dice, el ojo puede hablar y decir, esa es mi mano. Y la mano puede decir, ese es mi ojo. Y el ojo puede decir, es que mi hígado me está mandando toxinas. O el hígado dice, es que mi ojo me está mandando malas instrucciones. No es un tema solo de que somos miembros del cuerpo, sino miembros los unos de los otros. Y dentro de esta realidad de iglesia y de nuestra especialización hay un principio muy importante que también debemos no solo entender, sino practicar: interdependencia. ¿Qué significa interdependencia? ¿Qué les suena? Depende unos de otros. Dependemos unos de otros. ¿Sí? Dependemos unos de otros. Nadie es indispensable en el cuerpo, pero todos somos necesarios. Si tú no estás cumpliendo tu rol, si tú no estás aportando lo que debes aportar, nosotros estamos dejando de percibir esa bendición. ¿Sí? El reino sigue, el reino sigue. ¿Sí? La obra continúa, el Señor, ¿sí?, hará. ¿Sí? Pero nosotros nos perdemos del privilegio de ser bendecidos por ti, y tú también te pierdes el super privilegio de ser bendición, ¿sí?, y de pues cumplir aquello que se preparó para ti. Muy bien, aquí quiero 5 comentarios al respecto de eso. Comienzo. Guastusa. Un comentario respecto de este concepto de cuerpo, especialización y eso que está ahí. ¿Concepto? Un comentario. Pues lo que hablabas tú primero de que esta es la vida eterna. En Juan 17 habla de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, para lograr esa especialización y esa como también ubicarnos en esa jerarquía y en ese gobierno, pues uno tiene que tener muy claro pues ese llamado, esa posición, esa vocación que Dios le ha llamado. Ahí es donde uno va a ser exitoso y no se va a sentir frustrado, sino se va a sentir pleno, lleno, que está creciendo, que hay un propósito, que hay una visión, que hay un nuevo amanecer, que hay un nuevo respirar, que no es una rutina, sino que es Dios el que va haciendo todas las cosas. Pero tiene que haber esa interacción en Dios, o si no, no va a haber nada. Entender esto me lleva a disfrutar mi rol y el rol de otros. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita están cuadrando ya sonido, yo hoy disfruto que ya no cuadro sonido, duré 15 años cuadrando sonido. Sí. Cuadraba sonido, después iba, cantaba, escuchaba otra vez. Hasta que un día dije, no, friegue, yo no hago más eso. Aunque a veces me dan ganas de meterme y meter la mano en lo que sea, ya, hagan, esto es de ellos. ¿Sí? Y si ellos entienden que ellos son miembros del ministerio musical, el ministerio musical es miembro de ellos, y podemos jugar, ¿sí?, es delicioso. ¿Sí? También tengo claro, por ejemplo, que yo no me meto en tema de financiero aquí en la iglesia, no me meto. Por ahí está Byron, ha estado yo Núñez, háganlo. Usted es el que pelea con los de los campamentos, yo aquí estoy en otro cuento, y disfrutar esa delicia. Y el otro que dice, esto es mi rol también, y usted, yo no me meto en eso, yo me meto en esto, pues nos permite no solo
como ser eficientes, productivos, ¿sí? O sea, tener fruto, sino disfrutarlo. Olguita, ¿un comentario? Sí, yo iba a decir algo así que pues eso le da a uno tranquilidad, dependencia de Dios, sabe, en últimas pues es depender de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, a ver, mándeme, ¿qué quieres que haga? Y ya. Como en algún momento Pedro, Pablo, listo hermano, usted con los gentiles, usted con los judíos. A ver, yo no me voy a poner con los gentiles, usted no me meta con los judíos, hágale. ¿Sí? Tenemos territorios claros, vamos por más. ¿Sí? Es tener en cuenta que en el primer momento que Dios lo busca a uno y lo ama lo primero, ya está el propósito de él ahí. Y a veces uno no se da cuenta de que tú comienzas una vida en el Señor y vas andando, pero no se enfoca en que realmente hay un propósito, que es lo que Dios quiere contigo y hacer realmente las cosas como Él las demanda. Para mí eso ha sido bueno porque uno se da cuenta de, no solo voy, no solo hago, cumplo, no, hay un propósito y es que uno tenga una vida a nivel que quiere que uno la tenga. ¿Y Carito, un último comentario? Que es entender que aparte del propósito que Dios tiene contigo individual, ¿sí? para su obra, también hacemos parte de un propósito general, ¿sí? Entonces es importante entender eso, preguntarle dónde Dios te quiere a ti, pero también dónde nos quiere poner como cuerpo finalmente. Y de pronto alguno de los que está aquí está diciendo como que, pues pucha, estoy colgado, ¿sí? Como que todavía no sé cuál es mi rol, cuál es mi puesto, dónde tengo que estar, y todo eso suena tan chévere, tan interesante. Además de pronto vemos algunos ministerios o la iglesia como funcionando en una dinámica de bendición y ¿yo dónde voy ahí? ¿Sí? Digamos, hay que tener claro que hay un proceso, ¿sí? Que dentro de la vida de la iglesia, porque la iglesia es un espacio para vivirlo, y la vida de la iglesia involucra procesos. ¿Sí? Hay un comienzo, hay un despertar, hay un después, hay un crecimiento. ¿Y qué es lo importante de los procesos? Yo creería que ir en la dirección correcta. ¿Sí? No me parece tan grave estar en 3 o estar en 4, sino más bien estando en 3 ir al 4, o estando en 4 ir al 5, no estar ahí como mirando para atrás o al lado o quieto. Y por eso, digamos, dentro de esta lección decidimos colocar cuáles son aquellos procesos por los que uno pasa y debe pasar en medio de la congregación y ser parte de la iglesia. ¿Cómo, Nina? No, ese proceso va en la cuarta lección. ¿Sí? Estamos, sí, es como el quinto punto, este quinto número. O sea, estamos hablando de la iglesia y es el quinto de la iglesia después de especialización. Muchas gracias. Ok, hablábamos de familia, templo y cuerpo. ¿Recuerdan eso? Ser parte de la iglesia, ser parte de la familia, del templo y del cuerpo. Pero de todas formas, no sucede, aunque debe suceder en todos de forma plena, no sucede siempre al tiempo. A veces primero soy parte de la familia, entonces tengo vínculos, relaciones, interacción. Después voy conectándome y entonces soy parte como de aquel culto que se le rinde al Señor, aquel corazón que hay para Él. Y después me voy conectando con otros y soy parte de aquella movilización, engranando con los demás para servir al Señor en esta tierra. De golpe, si vienes de otra congregación, primero eres parte del templo, porque en 2, 3 reuniones tú te puedes conectar con el sentir de templo, de dar al Señor sacrificio de alabanza, pero ahí te demoras en el tema de ser parte de la familia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que le gusta que lo salude, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy siendo parte de esa interacción? Para entonces también después ser parte del cuerpo. Muy bien, en todos los tres hay bendiciones, hay delicias de la vida de iglesia, pero entendamos que es un proceso, y no solo en este sentido, sino en cada uno de esos. Yo también vivo un proceso. Soy parte de la familia, cada vez más me siento parte, cada vez más, a veces tengo mis líos, de pronto sí, me volato, me meto en videos, y pues, puedo afectar mi postura frente al resto de mi familia en la fe, pero sigo en el Señor para ser aquella persona de bendición que quiere que yo sea en medio de la congregación. Ok, hablamos de otro proceso en el transcurrir de nuestra vida cristiana, no asociado a la iglesia, sino a nuestro acercamiento al Señor. Primero soy salvo, antes de ser salvo pues era enemigo, pero soy salvo. Entonces yo soy salvo hoy, pero pues no tengo claro, confirmó para nosotros como congregación, como iglesia local,
después de venir siendo Aposento Alto Castellana, trasladarnos para este lugar y pues como decir miércoles vamos a cambiar de nombre por cambiar de barrio, como ahora vamos a hacer Aposento Alto Julio Flores. Además ya había un Julio Flores muy cerca que creo que se llamaba de esa forma, como que nos vino la inquietud de pronto debemos tener un nombre como de más identidad, no necesariamente de una asociación geográfica, ¿sí? Años atrás el Señor venía como moviéndose en el ministerio de jóvenes bajo este título, bajo esta insignia, de una frase que exclamó el pueblo cuando Nehemías les convocó a reedificar el muro de Jerusalén. Nehemías, un cuento muy resumido, se entera de que la cosa está embolatada, habla con el rey, pide permiso para ir, tratar de hacer algo, se mueve, Dios le respalda, como le da ese aval de forma especial. Él le cuenta al pueblo como su carga, su corazón y cómo Dios le prosperó y le respaldó en eso, y como que los motiva, vamos a levantar esto, ¿sí? Y la Biblia dice que el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos, y después dice, y así esforzaron sus manos para bien. Un poco la identidad que el Señor nos ha dado como iglesia, es una iglesia restauradora, ¿sí? A la que las personas del Señor las mete, las trae, las involucra para que sean levantadas, para que seamos levantados, ¿sí? Para que el Señor opere una restitución, una restauración, sane, confronte, limpie, nos ubique. ¿Para qué? Ok, me levanté, ¿sí? Levántese, por favor, levántese. Muy bien, qué bueno que es levantarse y dejar aquella condición, ¿sí? Pero eso apenas es el comienzo. Una vez levantado, una vez el Señor me rescata, me saca del hoyo, ¿qué hay que hacer? Manos a la obra. El palustre en una mano y la espada en la otra, que fue lo que pasó en esa historia, ¿sí? Como que se pusieron a pelear, a construir, vino el enemigo y les tocaba casi que estar ahí y construyendo. Y es como ese balance y equilibrio que tenemos que vivir nosotros como iglesia. Entiendo que el Señor nos llamó a edificar su reino en esta tierra, en este lugar en particular. Muy bien, siéntese. Y así como la Biblia dice que cada miembro tiene una actividad propia, yo también creo que cada iglesia, como miembro del cuerpo universal de Cristo, tiene una actividad propia, una identidad. A cada iglesia local el Señor le da una identidad, una visión, una vocación, y por eso vemos iglesias como con llamados tan relevantes frente a sitios, circunstancias, situaciones, poblaciones particulares de nuestro país, de nuestra nación, de diferentes naciones, etcétera, etcétera. En el caso nuestro también hay sellos de identidad que podemos reconocer. No sé si alguno de ustedes pudiera ayudarme a decir, yo creo o veo o he experimentado, considero que uno de los rasgos de identidad de nosotros como iglesia local es 2 puntos. A ver, me gustaría escucharlos a todos. Comienzo por Juan. Una palabra o un concepto que creas que es familia, relación, amor. Ok. O sea, aquí todo sea otro voto para amor, relación. Sí, también lo que hablabas, como en ese vínculo de relaciones, como fortalecer a las personas y potenciarlas. Entonces, muchas personas, no utilizan a la iglesia, sino vienen a la iglesia de paso. Entonces se fortalecen, se potencializan y pues, van por lo que Dios los llamó. Como presentar un evangelio como liviano, como fácil de llevar. No se encuentra en todas las iglesias, a veces como que ponen cargas difíciles de llevar. Aquí he encontrado como que es una vida rica, una vida en el Señor, muy liviana. Restauración. Obra en los jóvenes. Sí. Una dirección frente a la generación entrante, ¿de acuerdo? Amor de familia, lo que Amor de familia. Entonces usted va escuchando esto y se va como poniendo como, oiga, ¿verdad? Sí, la identidad es algo tan importante en la vida, ¿sí? Más allá de los resultados, de las respuestas, de los regalos, como que ubicarme y decir, es que yo soy esto, ¿sí? Para levantarnos y edificar. Compartir con mi familia,
conocer a las personas, porque a veces uno viene, está aquí, sale, pero no sabe qué situación, o sea, es compartir, o sea, pues. Yo pienso que todo lo que han dicho conlleva que esta es una iglesia de servicio, donde muchos de los miembros le sirven al Señor. Eso es cierto, la proporción de servicio en esta iglesia es favorablemente alta. Para mí algo muy importante que me ha impactado es el crecimiento que dan los profesores, por así llamarlos, a nosotros los que de pronto necesitamos ese crecimiento, esa edificación. Me refiero a los cursos, por ejemplo, este curso de obreros, a las leches, y de la manera como lo hacen, de la manera como animan a los demás a estudiar, a tener un crecimiento en Dios. Lo pondré una palabra como formadora, una identidad de iglesia formadora. Una edificación, como formar los siervos, las personas que van a trabajar en la organización. Tiene todo que ver con eso, ¿no? Sí. Que la vida sea levantada por el Señor, en el Señor, y a hacerle, ahora sí a comer en el mundo. De cuidado, o sea, que está cuidando como a todas las personas. Amor, restauración y edificación mutua. Amor, restauración, edificación mutua. La unidad y que la iglesia hace cualquier cosa, obviamente dentro de los parámetros de lo que Dios demanda, pero prestar los espacios, no hablo de espacios físicos, sino los espacios para todo lo que se necesita esta iglesia, recursos, todo, ya que tú no quieras aprovechar, que quieras tomar, es otra cosa, pero no es Preocupación y cuidado por la vida de las personas, no solo la vida espiritual primero que todo, sino también su vida de familia, de ser fuera de la iglesia. Acogimiento. Chévere esa palabra, muy relevante esa palabra. También va como el amor que hay entre todos, pues porque digamos uno tiene pruebas y ellos como uno la siente y lo ayudan a uno, digamos no lo dejan como en sí morir porque siempre están como ayudándolo y que para arriba y lo ayudan también a crecer. Hágale, levántese. Bien. Es una iglesia que suple necesidades, que está al tanto y busca, así no tenga como los recursos, pero intenta apoyar a las personas y se ve. No es indiferente. Hay algo que falta, alabanza. Sí, de acuerdo, alabanza. Y pues, De aquí que lo que estamos, el culto a Él, ¿no? Lo que estamos, No sí. venimos a rendir a Dios. Amén. Lo que estamos diciendo es supremamente poderoso y relevante, ¿no? O sea, por un lado yo digo, son dos cosas que quisiera comentar respecto de esto que estamos diciendo. Uno, qué lujo, ¿sí? Qué privilegio. Gracias al Señor. Y por otro lado, qué responsabilidad tan gigante, porque todo esto que estamos diciendo representa una identidad, pero la identidad en sí misma es una responsabilidad, ¿sí? Yo podría tener una identidad de papá, pues ser un mal padre, ¿sí? Y esto que estamos reconociendo, aunque agradecemos lo que el Señor ha hecho, también debemos reconocer lo que no hemos logrado y en lo que tenemos que seguir trabajando y creciendo y esforzándonos, porque si el Señor nos hizo una iglesia restauradora, acogedora, una iglesia de amor, una iglesia de cuidado, de preocupación mutua, pues ese es su sello de identidad, ¿sí? Y Él hace una hermosa obra, pero también demanda de nosotros, ¿sí? Ok, entonces el foco debe mantenerse. Cuidado con la distracción, con el olvidarnos o con el desatender la identidad que el Señor, de una forma muy clara, porque aquí todos como que estamos de acuerdo, uno habla y todos decimos como, oiga sí, pues buenísimo, ya está muy claro el tema, la tarea es que cumplir, crecer, ¿sí? Extendernos a lo que está delante y más, que venga gente más embolatada, que venga, ¿sí? Yo llevo muchos años acá y uno de los hermosos privilegios que tengo por llevar harto tiempo es ver la transformación. Este man que llega, en las condiciones que llega y después verlo, sorprendido uno, verlo enseñando, hablando, y dice, nos lo tiramos, lo dañamos, ¿sí? Realmente fue el Señor, lo cogió y lo levantó.
Eso es maravilloso, pero pues todavía tanto más falta, tanta más necesidad, tanto más podemos hacer, y de eso se supone que todos debemos ser parte, y pues estamos acá por eso, porque se requiere que de forma más relevante pues sean parte de esta hermosa obra que el Señor nos regaló. Hablando de la estructura que reconocemos dentro de la iglesia, tenemos como estas diferentes realidades. Hay personas que son consideradas asistentes, digamos una forma como que vienen con alguna esporadicidad, pero no son parte del cuerpo, parte reconocida del cuerpo, porque ya lo han manifestado, porque no lo han demostrado, porque falta, digamos, una confirmación para que digan, esta es mi iglesia. Hay gente que viene, dura 2, 3 meses asistiendo y de pronto dice, muchas gracias, qué chévere, el Señor mostró que ya me debo ir a, no sé, o devolverme, ¿sí? Pero hay otros también que dicen, el Señor mostró que esta debe ser mi congregación, y manifiestan un compromiso, ¿sí? Y ese compromiso es el que hace que una persona sea miembro de esta congregación, ¿sí? Como pues todos los que estamos acá, y pues los que sabemos que son parte también de esto. De todos los miembros esperamos que lleguemos a ser obreros, o que lleguen a ser obreros, ¿sí? Que trabajen, que sean parte de la obra activa del ministerio en la iglesia local. Y de todos los obreros esperamos que lleguen a ser discipuladores, el cuidado de la obra y de las cosas, que muestren una fidelidad como para comenzar a cuidar ya no la obra y las cosas, no más, sino las vidas y las personas, que es una responsabilidad seguro más delicada, de muchísimo más cuidado. Y además tenemos un equipo de liderazgo en el que, digamos, no pretendemos que todos lo sean, sí esperamos que muchos lo sean, que haya, digamos, un liderazgo reproductivo, multiplicativo, que no sea el concepto de que hay uno que es el pastor principal y que sí, que hace todo, etcétera, sino que pues vamos creciendo en el liderazgo y se va delegando y vamos multiplicándonos como congregación. La verdad esperamos pues cada día crecer más en esto. En la actualidad tenemos unas cifras similares a estas que les menciono acá. 8 o 9 líderes que, digamos, son las familias del equipo pastoral, ¿sí? Y los diáconos. En la actualidad, Diana Gutiérrez, entiendo que es la única diaconisa reconocida en medio del equipo de liderazgo, pero hay algunos otros 2 o 3 ahí. 27 discipuladores, son personas que cuidan vidas, ¿sí? De una forma reconocida ante la congregación. 64 obreros, a los que se les suman pues todos estos, o sea, todo el combo, somos como unos 90, ¿sí? Lo cual es una cifra genial, ¿sí? Para tener una membresía como de 200. Miembros y los asistentes. De pronto aquí lo que se ve es como una diferencia entre, uno suma todo esto, ¿sí? Y debiera haber una asistencia más alta, pero pues hay miembros que vienen con mucha esporadicidad. Pero eso es solo como para darles un panorama de lo que estamos en la actualidad viviendo. ¿Cómo funcionamos como ministerio? Nosotros, digamos, clasificamos los ministerios como en 4 grupos diferentes. Uno son los ministerios de servicio. ¿Qué significa un ministerio de servicio? Que si tú haces parte de ese ministerio, es sirviendo. Es para servir y para aportar. ¿Sí? Son ministerios que se ocupan y se dedican a eso, a servir a la congregación. ¿Como cuáles? Ministerio de mayordomos. Por el que responden Orlando y Lucía, Orlando Bejarano y Lucía, bajo la supervisión de Carlos Poror y Patricia. El ministerio de la alabanza, que son ministerios que sirven a la congregación, del que yo soy responsable. El ministerio del staff, que de la misma forma sirve a la congregación, del que yo también soy responsable. El ministerio de ayuda, que es un ministerio que busca suplir o canalizar recursos para suplir necesidades en medio de la congregación, que es un ministerio en el que trabajan Mario Rivera, Lagoberto, la esposa de Mario
Rivera, Mafe Santana, bajo la supervisión o coordinación de Carlos Corredor. Y hasta ahí. Okay, esos son 4 ministerios que hicimos, ministerios que trabajan, que su esencia es trabajar, aportar, servir. No, ¿cuál es la diferencia? Ese está dentro de los ministerios de formación, que son ministerios a los que yo, aunque puedo ser parte sirviendo, yo soy parte recibiendo. ¿Sí? Por ejemplo, los niños son parte del ministerio de vida infantil, ellos hacen parte de ese ministerio. ¿Por qué? Porque reciben y son formados ahí. En estos ministerios no sucede eso. Si tú estás mayordomo es porque eres mayordomo y sirves. No estás ahí recibiendo, formando, o en alabanza, o en staff, o en ayuda. Los ministerios de formación son ministerios que están trabajando directamente en la edificación. Entonces, yo puedo ser parte de un ministerio de formación, más bien debo, aún sin ser siervo, obrero o lo que sea. Me vinculo a ese ministerio y soy beneficiario. ¿Sí? ¿Está clara esa diferencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos allá? Tenemos vida infantil. Entonces, claro, ¿ese ministerio sirve? Obvio que sí. ¿Sí? Pero es un ministerio de formación porque ser parte de él es recibir de esa formación que el ministerio está propendiendo. Fuerza LIE, que es ministerio de jóvenes. ¿Sí? Tú eres parte de Fuerza LIE, un joven te dice, sí, pero lleva una semana, ¿cómo así que ya es parte de un ministerio? Claro, soy parte del ministerio en el que estoy siendo formado. ¿Sí? Y estoy adscrito como a esa agenda, a esa estrategia, como a esa visión en la que pues, mi vida está siendo edificada. Mujeres LIE, LIE infantil, por el que responde mi hermana. Fuerza LIE, que respondo con mi esposa, con un equipo de liderazgo que son 4 parejas, son Byron y Caro, el Pollo y Diana, Daza y familia, y Castro y familia. Mujeres LIE, que es como el ministerio extendido de bendición a todas las mujeres de la iglesia, digamos supervisado, liderado por mi madre, pero estructurado en diferentes ministerios. Ministerio de Rudy y Noemí, que están Dianita y Ruth, como el chiste que alguien preguntó una vez, ¿y dónde está Noemí? Como estaba María Ruth, ¿dónde está Noemí? No hay tal Noemí todavía. El tema de esposas LIE, que mi madre, digamos, lo lidera. El tema de mamás LIE. ¿Qué son esos 3 nomás? Esposas, mamás y Rudy y Noemí. Ok, varones LIE, que en la actualidad está siendo trabajado por Jorge Spitia, bajo la supervisión de mi papá. Parejas LIE, que es de los Bernal. Y hasta ahí llegamos en lo que son ministerios de formación. ¿Sí? ¿Qué característica relevante hay acá? Como que los usuarios, si lo llamo de alguna forma, están inscritos. ¿Sí? Yo estoy ahí metido y soy parte de ese ministerio, así no trabaje, pero como cuerpo recibiendo. Tenemos otros 2 puntos de trabajo que los pongo entre formación y servicio, que no tienen esta particularidad, pero tampoco son solo como por acá, que es la escuela bíblica y todo el ministerio de oración. La escuela bíblica, que está administrada por Fernando Bernal y un equipo bajo mi supervisión. El ministerio de oración, en el que realmente hay una interacción de diferentes ministerios trabajando. Mi hermana muy abanderada de ese trabajo con mi esposa, y el respaldo también que Fuerza LIE en su ministerio de oración trae a esta realidad ministerial. Ok, ¿qué falta? Lo que ustedes hacen a través de la academia, ¿eso entra a ser parte de eso? No es Sí, parte. podría ser parte de un ministerio por lo menos cobijado por la congregación, eso es cierto. Yo tengo aquí otras operaciones, cosas que hacemos como la estrategia de discipulado, nuestro cuidado de discipulado, de cuidado de personas, la tarea de la agenda, sobre todo es coordinada por mi madre, de cómo distribuimos espacios, momentos, días, etcétera, etcétera. Los predicadores, quien predica, todo el tema de mantenimiento y tesorería, que también es como una administración importante que funciona para que podamos cómodamente estar acá y trabajar. Tenemos la librería también como otra operación en medio de
de la iglesia. Creería que por la fuerza que vienen tomando, sobre todo el tema de la librería, a diferencia de estos que son como tras decenas, ¿sí? Trabajos tras decenas, seguramente la librería comenzará a aparecer más como en este escenario, de la escuela bíblica, la oración y la librería como una interacción más masiva y directa con la congregación, como más visible de pronto, porque esto es directo, pero no es visible. Nadie ve reunión del ministerio de agenda o de los encargados de la agenda de la iglesia, eso sucede en paralelo detrás de escena. Y cierro con este pasaje. Bueno, y de aquí todo lo que pueda seguir. Podemos mencionar a AMS. Digamos, les cuento algo. Dentro de este ministerio de jóvenes, ¿sí?, hay una visión de trabajar puertas para afuera de la congregación. Esa visión nosotros la enmarcamos dentro del nombre LIECOR, como la corporación Levantémonos y Edifiquemos, que es incluso con una personería jurídica diferente, ¿sí?, como donde marcamos todo lo que hacemos de trabajo para afuera, ¿sí?, que no es necesariamente puertas para adentro, sino para bendecir otras congregaciones, otras personas. Dentro de esto, del LIECOR, están cosas como eventos, ¿sí?, de jóvenes, donde convocamos congregaciones hermanas, vecinas y amigas. Está el tema de AMS, de la Escuela Musical para Salmistas. Estará el tema de la señal, ¿sí?, del Ministerio de Tinta Indeleble, ¿sí?, que son cosas en las que esperamos como llegar a otras personas de las que no somos responsables como iglesia porque no son miembros, pero sí que sí queremos bendecir y queremos alcanzar. ¿Ok? Y tenemos el ministerio también de Grupo Fortaleza. Yo les he contado eso, que es como el espacio de conexión entre líderes de jóvenes de la ciudad, ¿sí? Más uno, que sería el quinto, que son 5 brazos, que solo sucedió creo que una sola vez, que es nuestra intención o nuestra iniciativa de hacer la Facultad de Estudios Vocacionales, FACEP. No sé si escucharon, por ahí hay una promoción que se graduó y es como un escenario en el que a un joven que se gradúa del colegio se le capacita durante 6 meses buscando 2 cosas en particular. Una, fortalecerlo en sus principios, como volverlo una persona de cambio, de influencia cuando llegue a donde vaya a llegar, el trabajo, la educación superior que sea, y no sea influenciado, sino sea influenciador, ¿sí?, como asegurar que esa persona está firme en su fe. Y por otro lado, acompañar una búsqueda como de su vocación, como que el Señor le muestre como que es por ese lado. Tenemos la intención, esperamos que el Señor confirme, de reactivar para el primer semestre del próximo año esta Facultad de Estudios Vocacionales. La primera experiencia fue genial, lo que pasa es que es muy costoso en el sentido de la demanda que requiere de maestros y toda la cosa, pero creo que es muy valioso, ¿sí? Podemos hablar con los egresados, con los que se graduaron del programa, y de seguro pues muy satisfechos porque estudiaron inglés, estudiaron sistemas, estudiaron temas, digamos, como de competencias en particular, propósito en la vida cristiana, Biblia. Ya no recuerdo qué otras materias serían, eran como 8 materias, diferentes profesores, pues vamos a ver cómo funciona eso. Si alguien le llama la atención, pues... ¿Cómo? Ah, sí, administración del dinero, sí. Sí, es como dejar al chino ubicado como, oiga, ¿sí? Pero además como también, Señor, ¿tú qué tienes para mí? Así pues, me gustan esos pasajes. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. No es poca cosa, es un privilegio invaluable servir al Señor, y ojalá la gente, nuestros consiervos, nuestros conocidos nos tengan como por eso. Aquí este man sirve al Señor, sí, que la gente nos reconozca por eso, servidores de Cristo. Y ojo, administradores de los misterios de Dios, lo que sea que eso signifique.
es loco y poderoso. ¿Sí? Es lo que nos compete. ¿Sí? Cómo administrar para esta tierra, para el que sufre, para el que está perdido, para el que está lejos. Cómo administramos los misterios de Dios y somos bendición unos a otros como congregación. Vamos y vamos creciendo. Amén. Dos que quieran orar y cerramos muy a las 9, terminando nuestra... Sí, ese lo sumamos a la lista de versículos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quién quiere orar? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en la iglesia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que cada día, Señor, nos confirmes tu voluntad en nuestra vida, Señor. Estamos aquí deseosos de servirte. Queremos que tú nos guíes en todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos muestres con poder y nos guíe de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más que ore?